Vamos a hablar un poco sobre lo que es el divisor de voltaje. El divisor de voltaje es una fórmula más directa que nos ayuda a determinar el voltaje en un elemento, utilizando la segunda ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Que la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de los aumentos de tensión. Y tenemos un circuito con tres elementos. Tenemos la fuente de voltaje, la resistencia R1 y la resistencia R2. Y como esto es una trayectoria cerrada, la fuente se va a encargar de suministrar energía a estas dos resistencias y generaría una corriente, en este sentido, una corriente I. Esta corriente I le va a dar una polaridad a mis resistencias y aquí me quedaría más menos voltaje 1 y aquí más menos voltaje 2. La dirección de la corriente es la que me va a indicar la polaridad de la resistencia. Si aquí, como es un elemento pasivo, la corriente entraría por el positivo y saldría por el negativo. Eso quiere decir que va a disipar una potencia. Entonces, esta fuente suministra las dos resistencias y las dos resistencias disiparían la potencia que suministra a la fuente. Entonces, esta resistencia disipa y esta resistencia disipa. Entonces, el voltaje que tenemos en esta fuente se va a dividir en estas dos resistencias. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un circuito en serie que tienen la misma corriente? Entonces por aquí y por aquí circula la misma corriente, y esta corriente que pasa por la resistencia R1 y la resistencia R2 provocan un voltaje, y ese voltaje lo podemos determinar por la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Aquí pongo voltaje 1 porque es este voltaje que está en la resistencia 1. Y aquí sería V2 es igual a la corriente por la resistencia R2. Aquí la corriente es la misma. Entonces vamos a usar la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, para completar mi sistema de ecuaciones. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Nos dice que la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de los aumentos de tensión. Entonces, suma de las caídas de tensión son el voltaje 1 más el voltaje 2 es igual a los aumentos de tensión. ¿Cuál es un aumento de tensión? La fuente, entonces B. Entonces aquí dice que el voltaje B es igual a la suma de B1 más B2. Aquí tenemos que el voltaje es igual a la corriente por R1 más la corriente por R2, que son estas dos ecuaciones. Tenemos R1 y para R2. Aquí la corriente es la misma, así que la podemos separar y ponemos la corriente por R1 más R2. Entonces aquí abajo vamos a poner los voltajes de las resistencias. Y estas son tres ecuaciones que me van a ayudar a determinar mi voltaje en la resistencia que me interesa. Entonces vamos a agarrar esta ecuación y dependiendo de la resistencia que me interese, digamos vamos a agarrar B1, esta de aquí. Entonces voy a agarrar esta ecuación. Entonces en esta ecuación, ¿qué tenemos igual? La corriente, ¿no? En la más sencilla vamos a despejar la corriente y nos quedaría que la corriente es igual al voltaje 1 entre la resistencia 1, saliendo de aquí. Entonces esta corriente la puedo meter en mi ecuación grande. Nos quedaría que el voltaje es igual a la corriente, pero en vez de usar esta corriente vamos a usar esta corriente. Y nos quedaría el voltaje 1 entre la resistencia por R1 más R2. Como quiero determinar el valor del voltaje 1, despejamos todo, dejamos el B1 solo y nos quedaría que es igual al voltaje por la resistencia entre la suma de la resistencia 1 con la resistencia 2. Y este es el divisor de voltaje para la primera resistencia. Entonces, para memorizarlo, sería que el voltaje que nos interesa o el que queremos saber es igual al voltaje suministrado por la resistencia que quiero saber, que esto es R1, es este R1 porque esta parte es la misma que esta parte. Entonces, el voltaje B1, que es el que quiero saber, es igual al voltaje suministrado por la resistencia que quiero saber entre la suma de las resistencias R1 más R2. Si yo quisiera el voltaje de la resistencia 2, sería igual al voltaje suministrado por la resistencia que me interesa, que en este caso es la resistencia 2, entre la suma de las resistencias R1 más R2. Aquí lo que cambió es el voltaje que me interesa y la resistencia que me interesa. En el caso de tener más de dos resistencias, sería el voltaje que me interesa igual al voltaje suministrado por la resistencia que me interesa entre la suma de todas las resistencias. Digamos, si tenemos 4 resistencias, sería resistencia 1 más R2 más R3 más R4. Si tenemos un número muy grande de resistencias, vamos a ir agregando hasta llegar hasta la última resistencia.